sientas diferente, aunque la vida a ti te cueste, aunque aparezca en ti el dolor, aunque tus lágrimas te cuesten. López Trabada. Él es psiquiatra especializado en adicciones, su área de trabajo es el alcoholismo y las adicciones comportamentales, el juego, las apuestas, todo lo que tiene que ver con el mundo online. Y es autor de numerosas investigaciones y pertenece a diferentes instituciones, ¿no? Entre las que destacamos el grupo especialista en conductas adictivas, que luego nos puedes contar un poco el trabajo que hacéis. Y trabaja a diario pues, en el Hospital 12 de Octubre, en estas unidades, y es profe de la Facultad de Psicología. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, vamos a ver un poco del tema, ¿no? Algunas instituciones pues, nos hablan de que suben, ¿no? Siempre el consumo de alcohol, el consumo de otras drogas también, y que el tema online, bueno, pues está bastante disparatado, ¿no? También en torno a la pandemia, pues esto sufrió modificaciones. ¿Qué nos puedes contar sobre La esto? pandemia cambió mucho el panorama, ¿no? Porque, bueno, pues era una situación muy excepcional. La accesibilidad al alcohol se redujo, porque estaban cerrados todos los bares, etcétera. Y eso hizo que muchos de la población alcohólica, por lo menos los pacientes que estaban con nosotros en el programa de alcohol, facilitó el que se mantuvieran abstinentes. Y lo que hizo es que se disparara el consumo de alcohol en los que a lo mejor todavía no habían desarrollado una adicción. Muchos de ellos no es que acabaron desarrollando, pero sí entraron en una franja que podíamos llamar de consumo abusivo, ¿no? Eso con respecto al alcohol. Con respecto al juego, la pandemia disparó la incidencia del juego, ¿no? Entramos jóvenes, porque claro, los tramos de mayor edad están muy acostumbrados a lo presencial y muy poco acostumbrados a lo online, con lo cual también estar cerrados bares y salones de juego, las personas pues a lo mejor en el rango de 50 hacia arriba, que no son muy de juegos online, cesaron el juego porque no había más alternativas. Pero en los tramos más inferiores el juego se disparó, claro. No sé si notasteis que bajó la edad también o no. Pero yo creo que las edades mucho más bajas, pues a lo mejor estamos hablando de adolescentes, ahí estaban en otro ámbito, que era el de los videojuegos y juegos online, que también se dispararon durante la pandemia, evidentemente. Todo el día metidos en casa, pues está claro que todo lo que fuese conexión con internet, redes sociales, etcétera, juego online de apuestas o de videojuegos se disparó, ¿no? Los chicos jóvenes, decíamos, ¿no? Que a veces tardan como en tomar conciencia, ¿no? De la dificultad. Entonces, ¿qué población tenéis cuando llega al hospital, cuando llega derivado de la primaria? Al hospital llega población alta, es decir, de edad ya bastante avanzada. El hospital es, por así decirlo, el recurso para pacientes muy graves. Es decir, hay una red previa, que sería atención primaria, una red intermedia, que serían los centros de salud mental, y el paciente va pasando por esos filtros, con lo cual los pacientes que nos llegan a nosotros son realmente pacientes muy graves, ¿no? Tanto en ludopatía como en ludopatía o adicciones a tecnologías, los pacientes tardan mucho en tener una conciencia de enfermedad, con lo cual tampoco llegan a edades muy tempranas. En videojuegos sí, o también algunas veces en adicciones a tecnologías, más por que los padres detectan que hay un problema que por el propio adolescente decida que tiene un problema con. Y eso hace que la conciencia de enfermedad sea muy bajita y que por lo tanto su adherencia a los tratamientos también sea prácticamente nula o muy bajita, vamos a dejarlo, ¿no? Con lo que al final muchas veces trabajamos más con los padres que con los propios adictos, ¿no? En ludopatía, en el hospital, jóvenes están llegando poquitos, y con estas características de una conciencia muy bajita, muy presionados a lo mejor por la familia. Y luego lo normal es que a partir de la treintena ya empiecen a llegar pacientes con adicción al juego, con varios episodios previos y con una conciencia de enfermedad que ya permite trabajar con ellos bien, ¿no? En cuanto al tema de la atención sanitaria, de la atención en la salud mental, ¿no?
Bueno, quizás hay otros estamentos, no solo el sanitario, ¿no?, que juegan papeles importantes, ¿no?, en la atención a los chicos y la atención a los adultos también. Pero, ¿qué cosillas desde tu foco, ¿no? ¿Qué cosillas ves para mejorar en la atención a la salud mental en este campo? En general, la salud mental, yo creo que lo que habría es que hacer programas para que se conozca lo que es la enfermedad mental. Es decir, la enfermedad mental es la gran desconocida y dentro de la enfermedad mental las adicciones ya es como que no existen. Pero incluso entre el propio colectivo sanitario, médicos que todavía tienen una actitud pues a lo mejor muy moralista sobre lo que es una adicción en vez de una concepción más médica, que es lo que deberían tener. Entonces yo creo que hay que hacer programas de educación, de divulgación de lo que es las familias. Las familias tampoco tienen muchas veces una idea muy clara de lo que es una adicción y también participan un poco de este modelo más moralista de un vicio, una desviación, ¿no? Con lo cual yo creo que fundamentalmente educar, ¿no? Y ya empiezas a contestar un poco al papel de la familia o de la sociedad, ¿no?, o de las cosas que podemos hacer así a nivel social, las personas normales, que tenemos vecinos, que tenemos amigos, que tenemos gente que sabemos que tienen problemas, ¿no? No sé, ¿qué recomendaciones darías tú así para que pudiésemos ayudar a tomar conciencia de la dificultad, a acudir a los servicios sanitarios? Vuelvo un poco a lo mismo, la educación, pero fíjate, las adicciones, la enfermedad mental tiene un estigma muy importante, pero las adicciones tienen un estigma todavía muchísimo mayor. Entonces muchas veces el problema es, yo tengo un miembro de mi familia adicto y no se entera nadie, porque no se lo voy contando a mi vecino. A lo mejor si tengo un deprimido, pues a lo mejor si soy un poco más abierto y no, es que mi marido, lo que sea, tiene una depresión. Pero como tengo una adicción, eso no sale del medio familiar y además de un núcleo muy cerradito. Es decir, el adicto y a lo mejor la mujer, el marido, el padre, la madre, y no sale de ahí, ¿no? Un poco por ese estigma, pues yo creo que un poco la labor que tendríamos que hacer sería intentar eso, desestigmatizar la enfermedad mental y las adicciones en particular. Allí trabajamos mucho con el hacerlo visible, pero el propio adicto tiene muchas dificultades para hacer visible su enfermedad. No es como si tuviese una diabetes, que lo voy soltando y me veo tan tranquilo. Soltar que soy un alcohólico, que soy un ludópata, como que cuesta un montón. Con lo que, bueno, pues pasa un poco como antiguamente, hace unos años, con el HIV. Nadie tenía HIV, había mucho HIV, pero no se sabía muy bien dónde estaba, hasta que empezaron a salir, pues a lo mejor, figuras muy populares, los Hudson, Elton John, todas estas cosas, y ahí se empezó a conocer realmente y aceptar mucho mejor y manejar mucho mejor lo que era el HIV, ¿no? Bueno, pues sería algo parecido lo que nos vendría muy bien. Ajá. De hecho, está empezando a verlo, ¿no? Sobre todo con enfermedad mental. Bueno, pues hace poco Alejandro Sanz hizo un tuit que dejó a todo el mundo medio asustado, ¿no? Porque no sabíamos muy bien qué quería decir. Bueno, pues figuras de ese calibre a lo mejor son las que permiten que el estigma vaya bajando, ¿no? Se vaya asumiendo mejor. Desde el punto de vista de la salud mental, ¿no?, las adicciones muchas veces son salida, ¿no?, a traumas o a biografías muy difíciles, ¿no?, a maltrato o a abuso sexual o cosas así. Entonces, esto cómo se trabaja, ¿no?, desde la consulta, y también si hay reflexión sobre los sanitarios o sobre los psiquiatras, sobre cómo abordar las causas de las adicciones, qué podemos hacer. Sobre los sanitarios o los psiquiatras, a lo mejor poca reflexión, ¿no? Por lo que hablamos, porque todavía es una patología que no es muy amigable para los sanitarios en general, ¿no? Es decir, no es que haya un rechazo, pero bueno, tampoco es lo que más abunda como motivación a la hora de dedicarte a ello, ¿no? Y luego, pues un poco todo lo que decías de enfermedad mental, traumas, situaciones vivenciales muy complicadas, se separaría. De hecho, ahora, es decir, por géneros, es decir, en los varones no hay tanto, siempre hay un componente evasivo en toda adicción, pero en los varones la carga a lo mejor emocional es mucho menos importante, se accede más por la vía social. Bueno, pues en el alcohol, pues quedo con los amigos en el bar a tomar unas cervezas, pues eso se va yendo de las manos hasta que desarrolla un alcoholismo, ¿no? En las mujeres es donde hay ese componente mucho más importante, frustración, vacíos emocionales, etc. Y
eso nos lleva a estar realizando o a empezar a poner en marcha programas específicos para mujeres, donde se manejan también toda esta serie de situaciones, la violencia de género. Las mujeres adictas son mucho más vulnerables a la violencia de género que las no adictas, evidentemente. Y los grupos mixtos, donde están hombres y mujeres, hay muchos contenidos que la mujer no va a sacar, básicamente porque no son a lo mejor muy comprendidos por el resto del grupo. Y sin embargo, en un grupo específico de mujeres esos contenidos salen con mucha facilidad, son muy bien acogidos porque prácticamente todas se pueden identificar con lo que se está contando. Bueno, pues ya sería una de las líneas por donde se está trabajando, ¿no? Hacer los programas cada vez más específicos por género, por edades, etcétera, ¿no? Y en cuanto al negocio, ¿no?, millonario de las loterías, de la ONCE, ¿no?, de todo lo que vemos, de publicidad y todo eso, ¿qué hacemos con el negocio, ¿no? La sociedad, ¿qué hace para...? Pues vamos a hacer poco, Cristina, porque bueno, hay dos grandes buques insignias que son intocables, ¿no? La ONCE y Loterías y Apuestas del Estado, que están como muy blindadas a cualquier tipo de medida que limite. Entonces yo creo que eso, legislación, bueno, ya empieza a haber cambios y cada vez se aproxima más a medidas que pueden facilitar, reducir un poco la incidencia del juego en la sociedad, pero fíjate cómo están las calles de salones de juego, que hay zonas donde es que son uno detrás de otro, todos seguidos, con lo que, bueno, uno de los factores de riesgo mayores es la accesibilidad. En cuanto más accesible, pues está claro que mayor incidencia va a haber. Pero bueno, en lo social yo creo que de momento estamos muy limitados, básicamente porque tampoco hay una gran conciencia. Es decir, si hay una conciencia a lo mejor en padres de adolescentes que empiezan a acceder al juego, pero no mucho más allá de ese nivel, ¿no?, de ese colectivo. Con lo que socialmente todavía yo creo que no hay una idea de la peligrosidad que el juego puede tener. Igual que el alcohol debería tener una idea, habría socialmente tener una idea mucho más clarita, tampoco la tenemos, precisamente por lo mismo, porque el alcohol está muy introducido socialmente, con lo cual, bueno, pues tampoco parece que sea una sustancia especialmente peligrosa, o es una sustancia en general que se percibe como muy amigable, ¿no? En los grupos es curioso porque todos los pacientes hablan del alcohol en diminutivo. Mi cervecita, mi vinito, mi chupito, mi cubatita. Es decir, hablan del alcohol con un cariño que es muy representativo de lo que significa el alcohol en su vida, ¿no? Pues sí. En cuanto a países europeos y así, ¿encontramos alguna medida que en España vendría estupendo? Hay países que no se financian con las apuestas del Estado, o sea, con la lotería y tal. ¿Cómo va eso? Hay países que ponen más límites. Ahora hay dentro de los videojuegos, el mundo gaming de los videojuegos y el mundo de los juegos por apuestas habían estado bastante separados unos de otros, ¿no? Y lo que se está dando ahora es una situación con la introducción en los videojuegos de lo que se llaman las loot boxes, que son cofres del tesoro, las cartas que es casi como una aproximación de los dos mundos. Básicamente los cofres o las cartas es juego de azar puro y duro, ¿no? Bueno, en España no hay ningún tipo de limitación, es decir, tú puedes comprar el juego que sea, la FIFA, y ahí compras cofres, sobres y lo que tú quieras. Hay algunos países que sí están introduciendo limitaciones, que tampoco es que sean estupendas, pero por ejemplo yo creo que es Bélgica. Todos los juegos que hay loot boxes están limitados al tramo a partir de los 18 años. En España eso no hay una limitación realmente, hay una recomendación que sea mayor de 12, de 8, de lo que sea, pero bueno, yo con 8 puedo comprarme un juego de 12, no hay mayor problema, ¿no? Bueno, todo lo que sea regular, porque tampoco estamos hablando de prohibir, teniendo en cuenta que el juego por apuestas tampoco sería algo fundamental para la vida, es decir, podríamos prescindir bastante bien de él, pero bueno, que hay que jugar, pues vamos a intentar limitar un poco para minimizar los riesgos. Aunque te sientas diferente, aunque la vida a ti te cueste, aunque aparezca en ti el dolor, aunque tus lágrimas te cueste, aunque de dudas te alimente,